que una clínica coja niños de madres y los entregue a otras madres que entran por otra puerta ese mismo día con un cojín en la barriga, según me he informado después, y les digan a otra madre que ese hijo es suyo. ¿Cómo voy a pensar yo? Es que es imposible que uno piense eso. Cuando uno confía en un médico, confía en una clínica. Los partos eran pues partos complicados, de gente que tenía problemas, de gente que quería soltar el niño cuanto antes, incluso partos precipitados, anticipados. Pues nacían algunos muertos o con taras. Y claro, un niño con tara, eso no es vendible, no es negocio. Entonces acababan en el congelador. Bebés muertos en una cámara frigorífica. Una práctica terrorífica que empleaba esta red para hacer creer a las madres que sus hijos habían muerto. El fotógrafo Germán Gallego, compañero de María Antonia Iglesias, se coló una noche en San Ramón y pudo realizar unas impactantes fotografías de este macabro negocio. Yo llegué allí al contacto que María Antonia me había puesto, que se supone que denunciaban gente de dentro, y entonces que era la clave porque para las fotos, para documentar ese tema. A una hora, que era de noche ya, serían las 9, las 10. Entonces, en la puerta de la derecha me dieron una cita en un sitio. Yo llegué a la puerta de la derecha, como las películas de Gaster. Llegué a la puerta, entonces era un sitio muy pequeño, sería como un lavabo, casi se podría decir, de estrecho. Y entonces había una especie de grifo y lavabo, y luego unos armarios que eran como congeladores. Era el niño que enseñaban a las mujeres que tenían el niño y se morían, según los médicos de ahí. Hice las fotos y dije, bueno, pues nada, a ver si esto se puede denunciar. Hice 4 fotos y salí yo más blanco que el niño. Este documento gráfico exclusivo nos permite saber cómo era el interior de este sanatorio maldito. Vemos la entrada principal, la zona de maternidad, las cunas con bebés que tenían pocos meses de vida y la imagen que les dejó helados el corazón a Germán y a María Antonia. En uno de los paritorios, dentro de una cámara frigorífica, yacía un bebé muerto. Estaba envuelto entre unas sábanas y encima de unas cajas de cartón. Una prueba espeluznante que confirmaba que en San Ramón algo muy grave podría estar pasando. ¿Para qué tenían un niño en la nevera? Eso demostraba que tenían uno por si alguien quería verlo. Enseñarlo. Alguna madre que dijera, a ver, yo quiero ver, con que esté muerto quiero verlo. Según María Antonia, no existió una investigación policial exhaustiva porque pudo haber gente de la policía implicada en el caso. Mi sospecha personal, la de Germán y la gente que trabajó en este trabajo, es que también había una connivencia de ciertos policías que también se habían beneficiado de lo mismo, que habían conseguido niños, que habían traficado con el asunto, que era algo más que una tapadera. La Brigada Judicial de Madrid actuó tras tener conocimiento de que una prostituta que ejercía en la calle de la Montera había vendido a un niño por decenas de miles de pesetas a un matrimonio residente en Levante. Fue una investigación muy superficial, la mera detención de 5 o 6 personas, varias mujeres y algún hombre, y la investigación fue muy superficial. Según el informe policial, se detuvo a 6 personas por pertenecer a una red de traficantes de recién nacidos de madres prostitutas que eran escondidos en una guardería infantil. Los hechos tienen su origen en un hostal de la calle Jardines 10, próximo a la calle Montera, que pertenece a Irene Luis Criado y que dirige su hermana Eulalia. Ellas supuestamente captaban a las prostitutas y las mandaban a la guardería para que allí solucionasen cómo deshacerse de las criaturas. Localizamos a estas 2 mujeres que fueron detenidas hace casi 30 años y que recuerdan perfectamente lo sucedido con la prostituta Josefina y la venta de su bebé. Ella estaba por la calle y la detuvieron a ella, a la Josefina.
Entonces la llevaron a la comisaría y a los 2 días nos vinieron a buscar, nosotros vinieron a subir a la casa, nos llevaron a la comisaría, esto a la dirección. Y nada, bajamos, nos metieron en una celda incomunicadas cada una, 72 horas, sin comer y sin beber. El inspector que llevó el caso era Girarte y nos trataba muy mal. Y además quería él, nada más a toda fuerza, quería de que le diéramos chivatazos de gente. El inspector que llevó el caso fue José Ignacio Girarte, que ya ha fallecido. De su investigación, se dedujo que mientras algunas de las mujeres entregaban los niños en la misma clínica a los padres adoptivos, otras lo hacían a María José Igualada, quien desde su guardería se encargaba de entregarlos a los matrimonios que pretendían adoptarlos. La hermana de Irene, que también estuvo detenida, nos explica la implicación del doctor Vela, Sor María, y de María José Igualada, la dueña de la guardería. ¿Quién era María José Igualada? Pues una señora que tenía una guardería. Esta María José se dedicaba a tener los críos de estas de la guardería donde llevaban los críos de las prostitutas. Ella llevaba a la clínica San Ramón y nacían allí los que fueran ellas y le pagaban la estancia y pagaba la clínica y ya está. Pero sí hay los que estaban implicados, el médico, María José, y ella que se lo vendió. Como yo le dije al Girarte, al policía, digo, oiga, ¿y usted por qué no ha traído a una monja que yo sé cómo se llama y sé dónde trabajaba? Digo que esta le coge, lleva a las chicas a una casa, le paga los gastos, le paga todo, hasta que nacen los críos y luego se quedan con el crío y lo vende. Dice, sí, nosotros ya sabemos. Digo, claro, lo sabes, pero no. ¿Y la monja luego también se llevaba dinero? Hombre, claro. Y se lo dije yo a Girarte, digo, oye, oiga, y la monja esta, dice, sí, lo sabemos, pero ya, digo, esa como es monja, pues no pasa nada, ¿no? Y me supongo que ya el doctor estaría implicado el primero. Hombre, claro. Desde luego hay una cosa que estaba clara en el Madrid de la época. Si alguien quería un niño por el método más fácil y no quería pasar por los controles de la comunidad o de la administración o de lo que fuera, era recurrir a la clínica San Ramón y a Sor María. Después de este escándalo, se cerró la clínica San Ramón. Sor María fue relegada de su cargo y trasladada fuera de la capital. El doctor Vela montó otra maternidad en Madrid, pero no fue a la cárcel, ni él ni ninguno de los 6 detenidos. El doctor Vela jamás llegó a estar encausado, ni enjuiciado, ni nada de nada. No llegó a haber ningún sumario, ni ninguna nada, porque ahí no se probó que él tuviera ningún tipo de responsabilidad. Hemos podido recuperar una entrevista del año 81 de Radio Nacional de España, donde el periodista Luis de Benito pudo entrevistar en exclusiva al principal sospechoso de toda esta trama, el doctor Eduardo Vela. Vendían recién nacidos a 200.000 pesetas. El centro médico en que fueron asistidas las parturientas es la clínica San Ramón. En dicho centro, las madres obtenían toda clase de facilidades para ocultar su identidad. El doctor Vela eludía cualquier tipo de responsabilidad, ciñéndose a las leyes que había aquellos años en materia de adopción. Esto es totalmente legal, esto venimos haciéndolo 22 años que yo llevo de profesión, entre los cuales me enorgullezco de haber prestado ayuda a todas las madres que en un momento determinado por la situación social han dejado su niño y no me tengo que arrepentir de nada. La ley de adopción de la época permitía que el médico hiciera lo que le daba la gana. El médico que había asistido al parto certificaba que había asistido a una mujer al parto, que había dado a luz a un niño o una niña, que esta mujer manifestaba que quería renunciar a esa criatura y que el padre era desconocido, ante lo cual se les inscribía de esa forma en el registro civil y nada más. En 1987, una reforma legislativa recortó el inmenso poder de los médicos, obligándoles a comunicar a las autoridades cada caso de adopción en que intervenían. Hasta esa fecha, los tentáculos de esta red de tráfico de bebés se extendieron por diferentes provincias españolas, siendo la Comunidad Valenciana la que más niños adoptaba en aquellos años. Un lote de los críos de San Ramón fue a parar a la comarca del Horta Sur. En uno de esos pueblos, en Albal, viven muchos de esos niños. Se les conoce como los niños de Madrid. Uno de ellos es José, nacido el 8 de julio de 1976, según su certificado de nacimiento. Mi madre hace un viaje a Madrid con toda la documentación que se le manda, documentación del ayuntamiento, bienes cadastrales, bienes de herencia que podía llegar a tener, todo firmado, por supuesto. El doctor Vela, al cual también le doy las gracias por lo que le dijo mi madre, es que el niño salía con muchos problemas. El niño era más pequeño de lo normal, era un 7-mesino. Le dijo el señor doctor Vela que no pasaba nada,
que lo echara al maletero del coche, tranquilamente, y si llegaba a Valencia, bien, y si no llegaba a Valencia, que lo tirara al cubo de la basura y que volviera, que le daban una niña, porque mi madre buscaba una niña. El primer viaje que hicieron mis padres a Madrid pagaron 36.000 pesetas. El segundo viaje, que fueron cuando me recogieron a mí, mis padres volvieron a pagar la factura de unas, no sé si eran 32 o 34.000 pesetas, en gastos del paritorio, de enfermeras, anestesista. Se trataba de parejas que rondaban los 40 años, sin hijos y bien situadas económicamente. Y en todos los casos se repiten los mismos personajes, el mismo doctor, el mismo abogado y hasta el mismo taxista que trasladó a los padres adoptivos hasta Madrid. El señor taxista se dedicó todo el camino, ve que era un fumador empedernido, a fumar todo el viaje. Lo cual mi madre le dijo en muchas ocasiones que dejara de fumar porque llevaba un bebé, lo cual el taxista no hizo ni caso. En su marcha me trajeron hasta aquí, me llevaron directamente al hospital clínico y me metieron directamente en incubadora. Este taxista podría ser una pieza clave en la red, porque también se encargaba de conseguir más matrimonios que quisieran adoptar por la zona del Levante. A pesar de que han pasado más de 30 años, conseguimos localizarle en un pueblo cercano a Albal. Su testimonio podría resolver muchas incógnitas de esta organización. Nos acercamos a él haciéndonos pasar por afectados. Estamos buscando a Miguel. ¿Miguel? Miguel, sí, que fue taxista. Ah, es usted, Miguel. Soy adoptada. Y bueno, pues me han dado bueno, pues es un recibo de mi madre, pues ponía su nombre. Y era pues para ver si me podía decir algo. Nada, ¿no? Aquello ya desapareció todo. Es decir, ¿era como un taxista o trabajaba directamente para la clínica o cómo? No, oiga, no, por favor, no. Yo trabajaba con mis taxis y yo me lo buscaba, porque yo no tenía. Y ahora tengo dos. Bueno, ahora ya mi hijo tiene 33 años y mi hija tiene 37. Quiere decir que sus hijos también son adoptados de la misma forma. ¿Eh? Sus hijos también son adoptados de la misma forma, quiere decir. Sí, ¿de qué forma? Que usted dice que se consiguió sus hijos, quiere decir. Reconoce que al no tener mucho dinero y no poder tener hijos, tuvo que trabajar para la clínica y así poder conseguir sus dos niños de forma gratuita. Yo trabajando como estaba trabajando, pues tampoco disponía de... Sí, que a lo mejor usted tuvo que a lo mejor echarles una mano y así hizo el cambio. Exactamente, y nada más. Porque ahí lo que buscaban era que había en aquella época, bueno, como ahora también los hay, creo, que había ginecólogos que firmaban como que habían asistido a un parto, y entonces era hijo y eso está castigado. Yo eso me lo dejé porque estaba muy castigado aquello. Yo digo, a mí cualquier día me pescan y digo que necesitar tengo yo de mis hijos. Que está pena, pero el tema de la clínica o el tema de ir usted a Madrid o a qué se refiere? Estaba penado porque se creían que es que yo vivía de eso. Y yo dije, no, yo no vivo de eso, yo vivo de mi coche, de trabajo. Lo siento de verdad, gracias, que no puedo ayudaros, pero es que no puedo. No hay nada ya, porque todo aquello ha desaparecido. El trato podría consistir en que él conseguiría adoptar a sus dos niños si hacía los trayectos a los padres adoptivos y no decía nada de los trapicheos que había en la clínica. Pero esto nunca lo sabremos, porque todo aquel que estuvo trabajando en San Ramón guarda un código de silencio inquebrantable. Esto es secreto sumarial hasta la muerte. De este secretismo puede dar fe a Amparo, cuya madre antes de morir le reveló que tuvo que fingir estar embarazada para que le dieran un bebé en San Ramón. Ella estaba ingresada y mi madre biológica me estaba teniendo y ella estaba simulando que era ella quien me tenía. Ya salió conmigo en los brazos y hasta entonces pues me ha criado. Yo recién nacida me tuvo, pero no me adoptó, claro. Mi proceso no ha sido de adopción, ha sido un proceso pues de apropiación o de, no sé, yo estoy como legítima, ¿no? En todo este sórdido negocio que